Dios mediante el martes nos vemos para el parcial y si no empezamos el tercer rote que es problemas dominantes. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, entonces vamos a hacer este pequeño repaso de lo que es el tema de brotes. Algo ya consolidado las presentaciones del curso que les he mostrado. Y luego hacemos un pequeño repaso, ¿ok? ¿Se puede ver? Sí, doctora, se puede ver. Gracias, Lorita. Gracias. A ver, espérame aquí. Entonces, vamos a ver justamente el último tema aquí, un poco ya consolidado, la parte de investigación epidemiológica de campo y la aplicación al estudio de brotes. Esto más que todo yendo, como hemos dicho, igual en epidemiología descriptiva de la observación clínica de las personas de manera individual que hacemos y que ustedes hacen en la parte médico-quirúrgica a la estrategia población, es decir, a un diagnóstico y una atención de la población. ¿Ya? Hablamos aquí justamente de cómo se desarrolla, cómo surge y cuál es el propósito de lo que es esta parte investigativa. Es decir, hablamos aquí de lo que sería la acción que va a preceder justamente a la causa, lo que vamos investigando para conocer la causa de una enfermedad. Se habla dentro de la génesis o el desarrollo ciertos hitos históricos que tienen que recordarlos, que ya los han visto en lo que hemos ido avanzando desde que hemos iniciado epidemiología. Jon Snow no se van a olvidar que es un actor muy importante, que en 1854 justo él ha implementado lo que es la cartografía social en la calle de Broad Street, ¿no? En Broad Street, en Londres, al respecto de la enfermedad del cólera, ¿no? Cuando hubo un brote y estábamos casi en una epidemia, bueno, allá en Londres, y él, a partir de esta cartografía, pudo tomar acciones y determinar los pasos a realizar, ¿no? Tomando en cuenta este punto o este hito histórico, hablamos del derrocamiento empírico de la teoría miasmática, reiterando la palanca de la bomba, retirando la palanca de la bomba de agua, ¿no? Es lo que ha hecho Jon Snow y con lo cual ha cortado el ciclo, ¿no? Que es lo que tenemos que evitar dentro de la parte epidemiológica. En 1951, Alexander Lagmuir, este es nuevo para ustedes, en Estados Unidos, es quien ha fundado el Servicio de Inteligencia Epidemiológica en los CDCs, ¿no? Los centros de investigación en cuanto a patologías infectocontagiosas. Nacen los detectives de enfermedades, ¿no? Trabajar en estas áreas es muy apasionante, interesante, porque es netamente investigativo y se han visto tal vez las películas de virus, epidemia y estas otras, pues justamente es lo que se hace en estos centros de investigación, como el CDC de Atlanta, tenemos SNETROP en Santa Cruz, entonces es áreas en las cuales igual se puede trabajar. ¿Cuál es el propósito de esta investigación? Hablamos de dos objetivos importantes, uno a corto plazo y otro a largo plazo. A corto plazo, el investigar y analizar los brotes que se pueden dar. Ayuda a optimizar el manejo clínico, identificando la fuente primaria e interrumpir la transmisión. Eso es lo importante. Lo principal es hacer esta interrupción de esta cadena, ¿no? Y a largo plazo, ¿cuál es el fin de la investigación? Evaluar programas. Hablamos ahí de saneamiento, de vacunación, con el fin de detectar nuevos patógenos y factores de riesgo emergentes que pueden, obviamente, presentarse. Entonces, esos dos objetivos no se los olviden dentro de la investigación de brotes. Y esto no es estrictamente necesario, es decir, indicamos que no es necesario conocer la etiología microbiológica exacta para poder actuar.
ya que tenemos que identificar realmente cuál es el mecanismo de transmisión o el vehículo de transmisión, ¿no? Por eso, dentro de la parte epidemiológica hemos visto bastante el mecanismo de transmisión, la parte de la historia natural de la enfermedad, que nos ayuda a entender de cada patología cómo es que desarrolla. Si hablamos de la naturaleza o cómo se da el procedimiento de la investigación ya en campo, hablamos ahí de una relación de caos o la situación como tal versus el control que se realiza. Y pues aquí vamos a hacer comparación entre una investigación clínica tradicional y una investigación de epidemiología de campo. ¿Cuál es la urgencia de la información? En la clínica tradicional, pues son años de estudio, protocolos estrictos y prolongados. En cambio, en la epidemiología de campo hablamos de datos fragmentados o incompletos y hablamos de intervención inmediata obligatoria en el lugar donde se han dado los hechos. Es importante estar presentes ahí. Es un estudio que se hace en el momento. Si hablamos de las condiciones del entorno, en la investigación clínica tradicional hablamos de variables absolutamente controladas, de una aleatorización de las muestras, a diferencia de la de campo, donde justamente las condiciones es estar en contacto con la naturaleza, observando lo que está pasando. Y obviamente aquí depende de las encuestas autoinformadas que podamos aplicar, las entrevistas que podamos realizar, retrospectivas, en medio de la situación que se está dando. Es muy, muy importante aquí las condiciones que se dan en la del campo, el contacto directo, intervención directa con los actores, o donde vamos a poder tener la parte de tener la información de lo que está pasando. Mil disculpas. Si hablamos del flujo de trabajo, en la investigación tradicional, en la clínica tradicional, es un proceso lineal e inamovible, a diferencia de la de campo, donde vamos a tener la naturaleza de por medio. Eh, Aquí vamos a poder tener una retroalimentación continua de lo que está pasando. Se van a plantear hipótesis de lo que queremos encontrar, de las posibles respuestas que queremos o que estamos planteando al momento de investigar y definiciones que se van a ir revaluando con cada nuevo dato que podamos obtener. Todo puede ir cambiando. Lo bueno es que estamos trabajando en el mismo momento o obviamente donde sea dado un caso, ¿no? Y el objetivo final en la clínica es una guía de educación, de la parte académica, de la publicación de artículos científicos, que si bien no está esto alejado de la epidemiología de campo, pero en la de campo hablamos de un enfoque aplicado. ¿Por qué? Porque debemos generar evidencia con la cual nos va a coadyuvar a poder realizar acciones para evitar que sea masivo un contagio, de hecho salvar vidas y obviamente dictar políticas de contención, que es lo fundamental. Queremos evitar que haya mayor transmisión. Entonces, ahí tienen diferencias entre la clínica que ustedes la van haciendo y la de campo, que ya obviamente es en el lugar mismo de los hechos. El equipo multidisciplinario, el dilema ético-legal se tiene que tomar en cuenta dentro de lo que es justamente la investigación de brotes. Eh, ¿Quién es el actor principal o la investigación principal? Es el médico epidemiólogo. Y aquí tenemos diferentes actores que van a coadyuvar en lo que es la investigación epidemiológica. Tenemos al personal de enfermería de salud pública, alguien de la parte del laboratorio clínico, personal sanitario ambiental, personal que ayude con la parte logística, infectólogos. Es muy importante porque obviamente queremos buscar la causa de una enfermedad, bueno, de una situación que se da para poder atacar y cortar la cadena de transmisión, ¿no? Sin embargo, obviamente es fundamental que el epidemiólogo conozca esto.
¿Por qué aquí intervienen las diferentes áreas? Porque cada uno va a tener su acción. El epidemiólogo va a ser quien va a encabezar la investigación y va a dirigir y va a encargar las diferentes tareas para él poder obviamente controlar, verificar y hacer seguimiento de aquello que está solicitando. Hablamos que aquí pueden existir, hablamos de una balanza en la cual tenemos que ver los derechos de las personas como individuos, tomando en cuenta un principio de autonomía, pero también a veces esto llega a romperse o quebrarse. ¿Por qué? Porque buscamos la protección de la comunidad, de la colectividad. Y ahí hablamos del principio de beneficencia y justicia, ¿no? Obviamente, a veces tenemos que investigar a uno, hay pacientes que en el camino van falleciendo, pero la solución de esto, el investigar el por qué se ha dado, es con el fin de evitar muerte en mayor número de personas. Por eso hablamos de una protección colectiva, la beneficencia y la justicia. Se deben tomar a partir de esto medidas correctivas justificadas. ¿Cómo puede ser dentro de un estado de emergencia o el estado mismo que en la salud pública se da, en la cual se va a justificar diferentes intervenciones que van a limitar las libertades individuales, ¿no? Por eso ya hablamos de la autonomía. Esto se ve afectado porque, vámonos al caso del COVID, hemos tenido que tomar ciertas medidas. Obviamente, los epidemiólogos a cargo, los que estaban asesorando a la parte, en la parte del Ministerio de Salud, en la parte misma del gobierno, han tenido que ver cuáles eran las medidas correctivas o de precaución, de prevención que debían hacer para evitar mayor contagio. Tenemos como cuáles: aislamiento estricto, cuarentena de contactos, restricción del tránsito poblacional, clausura de establecimientos, ¿no? Entonces son medidas que se van haciendo, pero deben estar justificadas para obviamente no tener problemas dentro de lo que viene a ser los mismos principios y derechos individuales, constitucionales de cada persona de un territorio determinado, ¿no? ¿Cuál es ahí que hacemos prevalecer? La beneficencia y justicia para un bien mayor. Hablamos de una regla operativa. Toda restricción debe ser científicamente justificada, legalmente amparada, proporcionada al riesgo y la duración de duración limitada. No, el estar en cuarentena ha traído problemas que han tenido que ir evaluando, ¿no? Porque incluso se habló que esta cuarentena era fundamental por el hecho que no teníamos un mecanismo para cuidar a aquellos que eran más vulnerables hasta que llegaran las vacunas. Otros hablaban de una inmunización natural, ¿no? Pues decían, no, sigamos relacionándonos, pero el problema es que no todos tienen la misma capacidad de afrontar o de enfrentar ciertos problemas, y es ahí que nos ha ayudado la vacuna cuando se ha dado para contener el problema y que esto no sea mayor, porque en COVID, por ejemplo, se ha hablado bastante, ustedes lo saben, lo han debido repasar o estar viendo tal vez en neumología. Las personas fallecían no tanto por el virus, sino por las complicaciones que podían tener, ¿no? O sea, las enfermedades de base, por un mal manejo y por la denominada carga viral, ¿no? O sea, mientras más expuestos estaban, si no había una buena respuesta porque eran diabéticos, hipertensos, obesos, sedentarios, alcohólicos, etcétera, aumentaba la posibilidad de. Entonces, se debe evaluar las medidas a tomar buscando un bien común, ¿no? Y obviamente respaldándose. Por eso aquí habla, jóvenes, de legalmente amparado, porque si no, el epidemiólogo puede tomar ciertas medidas, pero si no está legalmente amparada, puede ser pasivo a procesos posteriormente por no haber tomado acciones dentro de la norma y respaldados. Se habla de estrategias de búsqueda de casos en investigación epidemiológica o investigación de brotes, donde hablamos de una vigilancia activa. Eh, ¿Qué tenemos que tomar en cuenta dentro de estas estrategias, dentro de esta vigilancia activa? Hablamos de una búsqueda retrospectiva, ¿no? Hablamos que es importante poder revisar de manera exhaustiva el pasado reciente, es decir, ahí vienen las entrevistas, las encuestas autoadministradas, buscando qué es lo que ha podido surgir a partir del pasado, ¿no? De lo que estamos viendo de las personas que han estado expuestas al problema que estamos estudiando, ¿no? Pues hablamos de una revisión exhaustiva del pasado reciente para hallar casos desapercibidos antes de la alerta.
¿no? Vamos buscando el caso cero o el caso índice, vamos viendo cuál es la red de contactos, vamos viendo el tiempo que tarda en desarrollarse la enfermedad, todo eso vamos estudiando, determinando a partir de estas encuestas o esta búsqueda retrospectiva que realizamos. Involucra esto justamente una búsqueda, un escrutinio riguroso de cuadernos de ingresos hospitalarios, ¿no? Vamos revisando las historias clínicas para buscar ahí tal vez información que ha podido no ser percibida por el personal médico clínico, que no la han pasado desapercibida. Sin embargo, para el epidemiólogo va a ser fundamental porque es ir atando cabos de lo que ha pasado y poder así a partir de esto tomar acciones, ¿no? También podemos buscar en los certificados de defunción. Si están bien llenados, nos van a dar una pauta de tal vez una relación de contactos o dependiendo obviamente eh, los datos que podamos obtener de estos documentos o reportes de laboratorio previos, ¿no? Por eso cuando hablamos de enfermedades infectocontagiosas hay fórmulas de notificación inmediata que es obligatorio que el personal de salud llene en cuanto tiene la sospecha en base a la formación y la capacitación clínico-médica que tiene para poder identificar, decir, caso sospechoso de, aplica la ficha y el epidemiólogo va a empezar a investigar cada una de esas, ¿no? Es importante que llenen de manera adecuada la información porque a partir de ello se va buscando la red de contactos. Hablamos de una búsqueda concurrente, activa. Aquí tenemos justamente cuando el epidemiólogo, los investigadores van teniendo acción en el territorio como tal dentro del momento que estamos pasando el problema. Se despliega el personal, se despliegan brigadas de salud, las cuales van a ir aplicando encuestas, van a ir buscando sintomáticos, posibles sintomáticos, tal vez personas que están en casa enfermas y que no quieren ir al hospital. Se lo ha hecho en el COVID, sí se lo ha hecho. Los internos han coadyuvado esa vez cuando logramos que pudieran de esta forma retomar el internado, por lo menos la parte provincia, y así les hicieron realizar su provincia haciendo esta pesquisa, ¿no? En la ciudad de La Paz. De manera excepcional por la emergencia sanitaria, se tomó esa medida y se utilizó este recurso humano para que justamente se formaran las brigadas de salud, quienes aplicaban encuestas, llevaban kits de medicamentos para poder, obviamente, dejar en aquellas personas que no querían hospital, además que recordemos que los hospitales estaban saturados, ¿no? Se hace la visita casa por casa. También se puede ir a escuelas, lugares concentrados, asilos, cuarteles, guarderías o empresas para identificar pacientes sintomáticos que no han acudido al hospital. Tal vez porque no conocen, tal vez porque tienen miedo. Para eso coadyuva bastante el hacer esta búsqueda concurrente o activa. Y por último, el rastreo de contactos. Todo esto nos ayuda justamente a que podamos hacer este rastrillaje de contactos para poder cortar la cadena de transmisión. Se habla acá de una proyección futura donde realizamos una identificación sistemática y el monitoreo clínico periódico, una vigilancia de síntomas. Es ahí que ya hemos aprendido a definir lo que es caso, cómo se va haciendo la definición de caso, caso probable, caso sospechoso, y nosotros vamos buscando en base a esas definiciones que vamos armando, que tenemos armadas como médicos, como brigada de salud, a partir de una base de un epidemiólogo o obviamente la información que hemos podido desarrollar para en base a ello ir buscando a estas personas y hacer el tratamiento inmediato para cortar la cadena, ¿no? Entonces hablamos ahí justamente este monitoreo clínico periódico de las personas que han sido expuestas de manera significativa a un caso confirmado durante su periodo de transmisibilidad. Por eso la historia de la enfermedad actual nos ayuda bastante para ver a partir de qué momento hablamos de un periodo de antes de la enfermedad y durante la enfermedad, ¿no? Y para ver qué acciones tenemos que tomar acá. ¿Cuándo debemos investigar? Esto ya lo conocen, lo hemos visto, nos ayuda bastante el seguimiento de casos y debemos registrar de manera adecuada, pues obviamente a partir de ello vamos a tomar acciones. Eso solamente recordar. Y para la investigación epidemiológica es fundamental, ¿no? Cuando estamos hablando de un brote, cuando hablamos de una epidemia,
Cuando hablamos de una endemia, no olviden aquello, ¿no? Entonces, este canal endémico, que es un instrumento para poder coadyuvar a la investigación de brotes, no es nada más que una construcción matemática. No se van a olvidar que se grafica con datos de por lo menos 5 a 7 años atrás de la información que se va teniendo de la patología que estoy estudiando para, obviamente, poder identificar de manera periódica, mensual, puede ser, si es que estamos teniendo picos, ¿no? Alertas, ¿no? Por eso son anuales estos canales. Hablamos de una zona de éxito cuando no sobrepasa, obviamente, esta curva y tenemos controlada la situación. Hablamos de una zona de seguridad entre el cuartil 1 y el cuartil 2 y es una endemia controlada. Eso es parte de lo normal que puede aparecer, pero si ya sobrepasa el cuartil 2 dentro del canal endémico, ya tenemos que tener una alarma, ¿no? ¿Por qué? Porque estas condiciones van a favorecer a la propagación. Ahí hay un piquito, está apareciendo un brote y debo controlar y contener para que esto no se propague y no lleguemos a una zona epidémica, ¿no? Donde obviamente los casos se disparan. Hablemos dentro de la investigación epidemiológica de brotes de desencadenantes absolutos de alerta epidemiológica, como pueden ser enfermedades prioritarias, el exceso de ocurrencia, severidad inusual, patógenos emergentes que obviamente debemos estar al tanto de lo que se da y de lo que va apareciendo, ¿no? Entonces, en enfermedades prioritarias tenemos que tomar en cuenta patologías de altísima gravedad o erradicadas, donde un solo caso sospechoso constituye un brote formal, ¿no? Hablamos sarampión. ¿Han habido casos? Sí. ¿Cuál ha sido la causa? Justamente el no cumplir con el esquema de vacunación. Tenemos otras patologías que se han dado brotes, o sea, con que solamente después de haber estado contra la enfermedad se presenta un caso, ya es un brote, ¿no? Son enfermedades prioritarias, ¿cuáles? Por ejemplo, sarampión, poliomielitis, eh, tenemos la rabia, cólera, ébola, entonces debemos estar al pendiente. Pero para ello, mis queridos estudiantes, es muy importante que ustedes dominen la clínica, porque si no pueden ser casos falsos, ¿no? Que no han sido bien identificados y esto obviamente es igual desgaste de recurso humano que se lo puede estar aplicando para otra instancia. Exceso de ocurrencia, tenemos ahí la incidencia supera matemáticamente el patrón histórico, estacional o distribución geográfica, vinculando la superación de la zona epidémica del canal endémico, ¿no? Cuando ya tenemos un hay un aumento inusual de casos, tenemos que tomar, o sea, significa que no hemos podido controlar el brote y por lo tanto estamos entrando ya a una epidemia dentro del canal endémico y las acciones son mayores, los gastos también son mayores, pues es importante saber identificar a tiempo. La severidad inusual, hay que tomar en cuenta que existen padecimientos que son frecuentes, enfermedades comunes, como lo que son enfermedades respiratorias agudas, que súbitamente presentan tasas de hospitalización, ingresos a la unidad de cuidados intensivos o letalidad drástica superiores a la literatura médica. O sea, cuando ya lo normal que se presentaban de estas patologías comunes empieza a haber un aumento, debemos tomar igual acciones porque esto se nos puede descontrolar y pues va a ser más complicado y costoso el manejo. Patógenos emergentes, ahí hablamos de la aparición de síndromes clínicos atípicos, hablamos aquí de los grupos poblacionales, los clusters, que no responden a ningún diagnóstico diferencial habitual ni patógeno conocido, ¿no? O sea, puede haber patógenos emergentes, sí se pueden dar, entonces son desencadenantes de alerta epidemiológica, no se olviden, las prioritarias, el exceso de ocurrencia, la severidad inusual y patógenos emergentes. ¿Cuál es la metodología para la descripción de lo que va a ser justamente este proceso de investigación? Dentro de la epidemiología descriptiva tenemos justamente una fase exploratoria,
¿Qué es lo que hacemos acá? Identificamos patrones, organizamos la información que tenemos, generamos hipótesis posibles, eh, con posibles agentes biológicos que pueden ser los causantes, y aquí hay que tomar en cuenta que no buscamos establecer la causalidad. ¿Cuáles son los ejes o las variables que tenemos que tomar en cuenta? No se olviden, siempre en biología les dije tiempo, espacio y persona, ¿no? Tiempo, lugar y persona. ¿Cuándo, dónde y quién? Las preguntas fundamentales que van a dirigir su investigación. A partir de esta fase exploratoria, vamos a poder, con la generación de estas hipótesis comprobables, tenemos que tener en cuenta que tienen que tener la capacidad de ser comprobadas estas hipótesis, vamos a ir a la fase resolutiva, y es ahí donde entra la epidemiología analítica, donde el objetivo fundamental es comprobar estadísticamente las hipótesis mediante medición matemática del riesgo y establecer asociación empírica, ¿no? Y viene el odds ratio, la razón o el razón de momios, riesgo relativo, riesgo atribuible, todo lo que vamos a ir utilizando, el chi cuadrado, para ver la fuerza de asociación de una situación y otra, o un factor y una enfermedad. Y vamos a tomar en cuenta ya los diseños metodológicos que vamos a utilizar para hacer el seguimiento o la investigación final de esta patología, como estudios de corte retrospectivos o casos y controles, estudios experimentales, dependiendo qué es lo que estoy buscando, el acceso a la información que tenga y la financiabilidad que tenga para desarrollarla. Hablamos de una definición operacional, caso por caso. Debemos tomar en cuenta y recordar, esto ya saben, hemos visto anteriormente, tomando en cuenta que debo conocer cuándo es un caso sospechoso de la patología que estoy estudiando, cuándo es un caso probable y cuándo es un caso confirmado. Para recordar un poquito, caso sospechoso, cuando hablamos que tiene características de máxima sensibilidad y baja especificidad, donde identificamos criterios como cuál es el cuadro clínico que va a presentar sin pruebas de laboratorio ni nexo evidente. Ejemplo, fiebre alta e ictericia de inicio súbito en los primeros 14 días. Estamos teniendo ahí la máxima sensibilidad, una baja especificidad, y hablamos de la presentación de manifestaciones clínicas, de síntomas y signos que puede referir el paciente sin la aplicación de laboratorio. Caso sospechoso. Caso probable. Tenemos que tomar en cuenta que las características va a ser nuestro filtro intermedio, tomando en cuenta criterios como la clínica más el nexo epidemiológico documentado o signos patognomónicos más precisos. Un ejemplo, un caso sospechoso que reside en la misma vivienda de un paciente confirmado, ¿no? O sea, si tenemos una persona que está viviendo en la casa de un caso sospechoso, va a ser un caso ya probable, tomando en cuenta ahí. Y el caso confirmado, aquí ya tenemos la aplicación de la parte laboratorial, es de máxima especificidad. El criterio va a ser una prueba diagnóstica de laboratorio definitiva, donde vamos a obviamente tener como ejemplo la detección de inmunoglobulina específica mediante técnica ELISA o PCR viral en sangre, porque ya aquí tenemos que aplicar el laboratorio para decir es caso confirmado de X patología. Entonces, tenemos el caso sospechoso, luego vamos a tener el caso probable y luego el caso confirmado o viceversa. Debemos realizar la evolución de los datos que vamos teniendo a partir de elementos que ya lo conocen. Las curvas son muy importantes para poder hacer el seguimiento de esta investigación que estamos realizando, ¿no? Hablamos de fuente puntual, no se olviden, cuando solamente hay un pico rápido, una exposición a un único vehículo. Hablamos de fuente continua cuando tenemos mesetas, exposición ambiental constante, y una curva epidémica propagada cuando vamos presentando diferentes picos de transmisión de persona a persona. La cartografía, no se van a olvidar, John Snow nos ha ayudado con esto, es parte quien ha impulsado la cartografía para justamente en la calle em, en Londres, ¿no? Donde hemos podido, obviamente,
estudiar e identificar que a partir del corte de la bomba de agua se ha evitado que haya una masificación de los casos, ¿no? Ha habido ya un corte, entonces identificamos los clústeres espaciales y fuentes ambientales para poder tomar acciones. Para eso sirve la cartografía. O también tenemos otra forma de ir haciendo el seguimiento cuando hablamos de la persona. mm, Tenemos que tomar en cuenta aquí pueden ser las pirámides poblacionales u otras medidas que vamos a utilizar para poder, otros gráficos donde vamos a tomar en cuenta la edad de los pacientes en años, el sexo de los pacientes, la ocupación, comorbilidades que tengan y vamos a ir midiendo frecuencias de la patología por edad, por sexo, por ocupación y comorbilidades, identificando grupos de vulnerabilidad extrema. El análisis analítico, ya que se realiza dentro de investigación, se habla de la confirmación de las hipótesis. Esto igual lo hemos visto anteriormente. Tenemos la tasa de ataque que nos va a coadyuvar, obviamente, para tener datos importantes y poder definir y poder encontrar respuestas a las hipótesis planteadas. No se olviden, tasa de ataque, enfermos expuestos sobre el total de expuestos por 100. Es una métrica muy importante para medir incidencia de manera empírica. Tenemos igual justamente lo que es una incidencia de ataque, expuestos que consumieron, por ejemplo, sándwich de pollo. Hablamos de una incidencia de 85% de tasa de ataque y no expuestos que no consumieron, incidencia de 5% tasa de ataque. Resultado estadístico, en este caso vamos a tomar en cuenta medidas que vamos a utilizar, como os decía, riesgo relativo, el odds ratio. Si el riesgo relativo es mayor a 1, es estadísticamente significativo. Se incrementa el vehículo y se dictamina cuál va a ser la acción correctiva que voy a realizar para evitar una mayor contaminación o diseminación de la enfermedad. Existe una intervención clínica y profiláctica, medidas de control, donde debo tomar en cuenta que la misión es interrumpir la cadena de transmisión. Hay medidas inmediatas y medidas específicas. Dentro de las inmediatas hablamos de aquellas en las cuales vamos a aplicarlas sin que esperemos la confirmación estadística o laboratorial. Están basadas en una fase descriptiva y existen acciones claves que podemos imponer para tomar en cuenta esta prevención, como por ejemplo en el caso de las enfermedades infectocontagiosas, recomendar que se haga hervir el agua. El caso en patologías que son de respiratorias, sobre todo, pedir el aislamiento preventivo o aislamiento en casos febriles, suspensión preventiva de la producción agroindustrial cuando sospechamos otro tipo de patologías, o el uso universal de equipo de protección personal, que nos sirve bastante tanto al paciente sano o a la persona sana como a la enferma para evitar aumentar el riesgo de la enfermedad y evitar contraer la enfermedad. Entre medidas específicas, pues están justamente aquellas que están aplicadas tras que confirmamos la presencia de un patógeno mediante laboratorio. Están diseñadas para evitar, bueno, evitar que haya mayor propagación y obviamente llegar a que la gente pueda reproducirse más. ¿Ya? Las acciones claves pueden ser retiro selectivo de lotes comerciales, si es que es un insumo el que desarrolla la patología, vacunación de bloqueo focalizado en el anillo, si tenemos casos de rabia o un brote de sarampión, quimioprofilaxis masiva para contactos. eh, por ejemplo, se daba cierta medicación en el COVID también para tomarla de una medida específica o también si tenemos, en el caso de tuberculosis, damos medidas específicas de quimioprofilaxis y el sacrificio de reservorios animales zoonóticos infectados, como en el caso de rabia. Entonces, ¿cuál es la estructura para lo que viene a ser esta investigación epidemiológica? Por favor, tómenla en cuenta. Tenemos
la introducción y antecedentes, la justificación y objetivos, los materiales y métodos, los resultados, la discusión de estos resultados que hemos ido encontrando y las medidas a tomar o acciones preventivas y la recomendación que va a generarse a partir de este estudio. Tomamos en cuenta que, por ejemplo, vamos a hablar de los grupos o los conglomerados, los clústeres. Es primero lo que vamos viendo, luego, obviamente, si esto no hay un buen seguimiento y los casos empiezan a disparar, vamos a tener ahí el brote. Si esto no se controla, pasamos una epidemia y si esto realmente no es controlado, vamos a pasar a una pandemia, ¿no? Entonces, hablamos de una agregación inusual de casos agrupados en tiempo-espacio donde la etiología es común, existe un nexo en común, pero que aún no está comprobado. Hablamos ahí de una primera sospecha, ¿no? En cuanto a lo que es si vamos a empezar una investigación o no. Hablamos del incremento localizado de casos, donde vamos a tener que, obviamente, tomar en cuenta que si de la normalidad de casos que se presentaba aumentó cuando ya estaban controlados y se presenta solamente un caso, ya tenemos que estar pensando en un brote. Si este brote no es controlado, pasamos a una propagación extensa que va a romper las barreras institucionales con afectación masiva de una región, porque hablamos de epidemia. Y por último, si esta propagación extensa no es controlada, se habla de una diseminación a múltiples continentes con transmisión comunitaria autónoma, robusta y sostenida, donde obviamente no solo se toma en cuenta los casos importados, sino al conjunto de los casos que se están presentando. Tenemos ya por último que recordar, para que no lo olviden, lo que hemos visto en cuanto a lo que viene a ser endemia, es la presencia constante y predecible de un patógeno sin desbordar la capacidad de respuesta regular del sistema de la salud local, ¿no? Tomamos en cuenta eso donde estemos para ver si vamos a estudiar, podemos aplicar una investigación de un brote. Y es ahí que podemos tener en cuenta que la afectación del 10 al 50% de la población susceptible a ciertos patógenos, si no es mayor al 50%, estamos hablando de una mesoendemia. Si estos casos empiezan a aumentar de un 50-75%, hablamos de una prevalencia abrumadora crónica que va a ser una hiperendemia. Y por último, si la transmisión temprana no se la puede controlar y este es mayor al 75%, generalmente afecta a poblaciones vulnerables, hablamos de una holoendemia. No, esto es parte de un léxico o vocabulario que vamos a tener para, obviamente, poder tomar en cuenta las acciones a tomar, ¿no? Para ustedes como estudiantes de medicina es importante que conozcan esos términos básicos para poder obviamente tomar en cuenta al momento de aplicar una investigación y tomar ciertas medidas para realizar. Ya muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Listo, muy bien. Ariel. Perdón, doctora, un error. Ok. Entonces voy a hacer preguntas al azar y con eso terminaríamos. Yo les voy a mandar a Laurita, bueno, voy a mandar y voy a coordinar con Laurita la práctica que tendríamos para que me la presenten el día jueves. Ya no pasaríamos clases para empezar el lunes el siguiente rote y si es que ya volvemos a la presencialidad, estaríamos dando el parcial el día martes, ¿ya? Con toda la documentación que les voy a enviar.
¿Quieren voluntarios o que yo les vaya preguntando uno por uno? Al azar. ¿Sí? Wendy. Sí, doctora, yo quiero ser voluntaria, por favor. Ok, gracias Wendy. Entonces empezamos contigo. A ver, según un modelo, el modelo de causalidad de Rothman, ¿te acuerdas? A ver, modelo de Eh, causalidad de Rothman, ¿cómo se denomina el factor que debe estar presente invariablemente para que ocurra la enfermedad? eh, Doctora, creo que, si no me equivoco, era el factor... Hablamos de Uy, causas, ¿no? eh, Según el modelo de causalidad de Rothman. sí, doctora, no recuerdo, doctora, perdón. No, no te preocupes. A ver, Gabriela. Sí, doctora, era temporalidad. Ya, a ver, veremos aquí. Nicole. Sí, doctora, causa necesaria. Ya, ¿qué es la causa necesaria? ¿Me puedes escribir un poquito, Nicole? Sí, bueno, la causa necesaria es algo que sí o sí tiene que estar presente para que ocurra la enfermedad. Por ejemplo, el BPH en caso de cáncer de cuello uterino. Ya, muy bien. Nicole Paita. ¿Te puedes retirar, Nicole? Gracias, doctora. Listo. A ver, voy a seguir con... Bueno, primero bajen la mano. Haré la pregunta y de ahí levantan la mano. ¿Les parece? Doctora, antes que nada, mi compañero Manuel Molina me mencionó que se salió de la reunión accidentalmente, que si le podría aceptar, por favor. Pero Manuel no entró. Eso me escribió, doctora. Porque él en sí no entró. Llamé lista, ¿recuerdan? Y no entró. Sí, doctora, es que me menciona que se le cayó el internet en la reunión. Mm, Sí, es que, y si no, para que le avise igual, doctora, lo que me indique usted. Por favor. ya, estoy aceptándolo. ¿Ya? Está bien, doctora, muchas gracias. Ya, Laurita. Muy bien, bajaremos, voy a bajar las manos de todos y empiezo. Ahora sí, lanzo primero la pregunta. Tal vez, Wendy, tú que se empezó, te voy a dar el primer chance, ¿ya? Y después, si no das, con los siguientes, ¿ya? Doctora, una consulta, perdón, se cayó mi internet. Soy Ya, Manuel. Manuel Molina. Sí, al final lo vamos a ver, ¿ya? Gracias. Listo. A ver, Wendy, y si no, los que puedan. Hemos hablado de los criterios de Brandborn Hill, ¿sí? Y él nos hablaba de 9 criterios de causalidad. De estos 9 criterios, ¿cuál es el único considerado innegociable y absolutamente esencial? Mm, a ver, antes Wendy. Una, dos, tres. Laurita. Sí, doctora, el más importante es la temporalidad. Y ya, ¿por qué? Porque siempre la causa debe ir antes que lo que sería, así que tenemos que tener muy en cuenta lo que sería la temporalidad para las distintas patologías. Ya. Muy bien, Laurita, te puedes retirar. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Chao, Laurita, te escribo para coordinar ya los detalles del avance y del parcial. Sí, sí, está bien, doctora. De todos modos, igual me voy a quedar hasta el final de la reunión para hablar algunos detalles más si gusta.
Ya, Laurita. Pero si no, por WhatsApp hablamos, no te preocupes. Ah, ya, está bien, muchas gracias. Hasta luego, doctora. Chao, Laurita. Muy bien. A ver, bajo las manitos. ¿Quién me puede describir el diseño epidemiológico de estudio de casos y controles? ¿Alguien? Aleida, adelante. Doctora, era un tipo observacional analítico que justamente se estudiaba la presencia o la ausencia de la enfermedad. La presencia serían los casos y la ausencia serían los controles. Y tiene un tipo de perspectiva retrospectiva, es decir, de que va a ser un tipo de revisión. Y también puede ser útil para casos de enfermedades muy específicas o que de variantes que no sean tan frecuentes, por así decirlo. Y también se relacionaba mucho con la medida de los ratios, si no me equivoco. Ya, estamos bien. Mena, ¿no? Sí, doctora. Listo, te puedes retirar, Aleida. Gracias, doctora. Hasta luego. Adiós. Ya, les bajo las manos. A ver, para quien se anime, ¿cuál es el diseño epidemiológico observacional que selecciona a individuos sanos basándose en su exposición a un factor de riesgo y hace el seguimiento de estos hacia el futuro para observar la incidencia de la enfermedad? Margarita, Sí, doctora, este va a ser los estudios de cortes que van a tener pacientes sanos y van a observar su exposición, si estaban expuestos o no expuestos al factor. ¿ya me lo puedes describir un poquito más el estudio de corte? Sí, este va a ser un estudio prospectivo, quiere decir que va a ser del presente hacia el futuro. Como dije, va a buscar gente sana, expuesta y no expuesta. Y bueno, lo que vamos a usar para medir en estudios de cortes va a ser el riesgo relativo y las incidencias. Ya, excelente. Te puedes retirar, Margarita. Está bien, hasta luego, doctora. Chao, chao. Margarita, ya. Siguiente. ¿Cuál es la medida de asociación epidemiológica que por excelencia se utiliza en los estudios de corte longitudinales? Adriana, adelante. Doctora, creo que es lo que igual mencionó mi compañera de riesgo relativo en caso de corte. Ya, muy bien. ¿Qué es el riesgo relativo? ¿Te acuerdas, querida Wendy? Eh, sí, es la asociación, nos dice cuál es el porcentaje o bueno, cuánto aumenta la probabilidad un determinado factor para que ocurra la enfermedad o qué condición. Ya. Nos ayuda con justamente la medida de asociación por excelencia para cortes, ya. Pero está bien, querida Wendy, Wendy Mendoza. Te puedes retirar. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.
¿Quién me puede reescribir y decir el otro nombre del Otritium? Describen y me dicen su otro denominativo. Jocelyn, Doctora, si no me recuerdo, también era llamado como la razón de momios, ¿ya? y que es una medida de asociación que se utiliza principalmente en casos y controles para determinar la asociación de un factor de riesgo de una enfermedad. Ya, nos ayuda, ya estamos bien. Un poquito más ahorita, pero estamos bien. Eh, Jocelyn, apellido. Moya, doctor. Doctora, perdón. No te preocupes. Vaya. Listo, Jocelyn, te puedes retirar. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Ya. En un diseño de ensayo clínico aleatorizado, ¿cuál es el propósito primordial metodológico de aleatorización? Hablamos ahí de la randomización. ¿Alguien? Alex. Sí, doctora. Bueno, en este caso, la aleatorización evita el sesgo de selección, haciendo que, bueno, en este caso los grupos sean iguales. Ya, un poquito más, ¿me puedes describir eso? Eh, bueno, está dentro del ensayo clínico aleatorizado, donde es el experimento clásico en seres humanos y también se elige un grupo de pacientes y se decide al azar la aleatorización y sobre quién recibe el medicamento real y quién el placebo. Muy bien, Alex. Merlo. Te puedes retirar. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Hemos visto lo que son intervenciones farmacológicas. En el desarrollo de estas intervenciones, ¿cuál es la fase del ensayo clínico que se realiza típicamente en un grupo pequeño de 20 a 50 voluntarios sanos para evaluar la tolerabilidad y dosis máxima segura? Carola, Doctora, ¿puede ser la fase uno? Porque eso evalúa principalmente la seguridad y también evalúa lo que es la tolerancia del fármaco. ya, muy bien. Carolita, Mm. te puedes retirar. Hasta luego, doctora. Chau. En la misma línea de estos estudios, hablamos y nos estaba haciendo recordar, Carola, el ensayo clínico, ¿no? ¿Qué fase de un ensayo clínico exige grandes poblaciones de estudio? Y es un requisito confirmatorio principal por parte de las agencias reguladoras para comercializar un fármaco. Brian, ¿por qué? Ya, muy bien, Brian, te puedes retirar. Hasta luego.